Hola. En contraste con las calles de París, aparece la importancia de lo interior en Buenos Aires, de las ventanas que son los ojos de la ciudad. Desde la ventana de su interior, de su yo del lado de acá, es desde donde Oliveira mira el espacio urbano y a su doble, Traveler, la parte de él que nunca salió de Argentina. De hecho, Buenos Aires es la ciudad de la unidad identitaria, la ciudad compacta al lado del Río de la Plata y que no está partida en dos como París. Con todo, en esta ciudad también se tiende un puente con los tablones del capítulo 41 y Talita entre las dos ventanas. Pero finalmente, ella regresa al lado de su marido, dejando a Horacio solo con su yo. Talita se había enderezado lentamente y apoyándose en las dos manos trasladó su trasero 20 centímetros más atrás. Otro apoyo y otros 20 centímetros. Oliveira, siempre con la mano tendida, parecía el pasajero de un barco que empieza a alejarse lentamente del muelle. Traveler estiró los brazos y calzó las manos en las axilas de Talita. Talita había cerrado los ojos y se dejaba sostener, arrancar del tablón, meter empujones por la ventana. Sintió la boca de Traveler pegada en su nuca, la respiración caliente y rápida. La distinción de estos dos lados y la expresión de la soledad y del encerramiento de Horacio se expresan en el último capítulo de la segunda parte. Al instalar los violines, palanganas y rulemanes, Horacio divide concretamente su pieza en dos, su lado y el del otro lado. Si por lo menos Manú fuera capaz de sentir que nada de lo que estaba pensando tenía sentido del lado de la ventana, que solo valía del lado de las palanganas y de los rulemanes. Así se renueva la partición del libro en dos, del lado de allá, de ellos, Traveler y los que golpean a la puerta, y del lado de acá, del yo, Horacio. De la misma manera que Buenos Aires se queda al borde del río, Horacio se queda al borde de la unidad que busca. Anda a saber si me habré quedado al borde y a lo mejor había un pasaje. Manú lo hubiera encontrado, seguro, pero lo idiota es que Manú no lo buscará nunca y yo, en cambio. Así pues, las relaciones entre los personajes cambian de un ámbito urbano a otro. De ahí las imágenes distintas que se proponen de la ciudad. La lectura de Morelli explicita otra vez la representación urbana al indicar que la búsqueda de la realidad total en la escritura se relaciona con la formación de una ciudad. Leyendo el libro, se tenía por momentos la impresión de que Morelli había esperado que la acumulación de fragmentos cristalizara bruscamente en una realidad total, sin tener que inventar los puentes o coser los diferentes pedazos del tapiz, que de golpe hubiera ciudad. Quizá por haber leído a Morelli, es en la ciudad donde Horacio busca a sí mismo la armonía, pero sin encontrarla. Buscas eso que llamas la armonía, pero la buscas justo ahí donde acabas de decir que no está, entre los amigos, en la familia, en la ciudad. De modo que hay momentos en que parece que poco importa la ciudad en la que Horacio se encuentre. Así su postura de observador se satisface de cualquier esquina para ilustrar su propio estado de ánimo. Parado en una esquina, harto del cáliz enrarecido de su reflexión, Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno y que como cualquier esquina de cualquier ciudad era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo. También es lo que parece sugerir la presencia del poema de Octavio Paz entre los capítulos prescindibles. Mis pasos en esta calle resuenan. En otra calle, donde oigo mis pasos, pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Poco importa la calle, pues el yo escucha sus pasos en todas y solo la niebla que hace la visión borrosa es real. Así Horacio sabe que, por todos lados, allá o acá, habrá lámparas, habrá hojas secas que no verá. Quizá también sea por haber leído a Morelli, por lo que le cuesta tanto a Horacio entregar la llave del piso del anciano a Etienne. Una llave, figura inefable,
una llave. Todavía a lo mejor se podía salir a la calle y seguir andando, una llave en el bolsillo. A lo mejor todavía una llave Morelli, una vuelta de llave y entrar en otra cosa. A lo mejor todavía. Oliveira sacó la llave, la hizo girar bajo un rayo de sol, se la entregó como si rindiera una ciudad. Si le cuesta tanto como rendir una ciudad, probablemente es porque esperaba encontrar en casa de Morelli lo que él no encuentra, la realidad total. Ahora bien, la actividad de escritura de Morelli indica que es de la creación de la ciudad, de donde surgirá la realidad total. Y el caso es que la creación se encuentra del lado del gran tornillo, de París, como se afirma en el segundo incip posible de la novela, el capítulo 73. Gran clave, ¿eh? Ahí se presenta París como el lado de las turas, de la invención que se asimila a un tornillo. Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Se puede elegir la tura, la invención, es decir, el tornillo o el auto de juguete. Así es como París nos destruye despacio, deliciosamente. Nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el gran tornillo. París es la ciudad de la cultura en sus formas más preclaras, hasta tal punto que la maga pretende cultivarse directamente en sus calles. Dice Horacio, vos pretendés cultivarte en la calle, querida. Se trata también de la ciudad del amor, otra interpretación posible del fuego, imagen de la pasión en el capítulo 73. De hecho, París da su nombre al sentimiento amoroso. La ciudad donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. De modo que esta ciudad se convierte, durante un breve paréntesis para Horacio, en realidad total, en una armonía de amor y de creación, en Ovillo, París. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París. Su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y guardillas. Entonces no había desorden. Entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. Pero este momento de plenitud parisina infinita es efectivamente una tregua para Horacio, quien adopta finalmente el mismo comportamiento que en Buenos Aires, pues en París todo le era Buenos Aires y viceversa. En lo más ahincado del amor parecía y acataba la pérdida y el olvido. Entonces Horacio regresa a su primer amor, que tacha de puta encorsetada. Con esta designación de la ciudad, Horacio explica a Traveler y Talita que expresa su amor en Buenos Aires. Traveler le había criticado su manía de encontrarlo todo mal en Buenos Aires, de tratar a la ciudad de puta encorsetada, pero Oliveira les explicó a él y a Talita que en esas críticas había una cantidad tal de amor que solamente dos tarados como ellos podían malentender por denuestos. También hay ironía. Sobre todo, ironía. Con todo, es evidente el distanciamiento paradójico de Horacio mientras que ha regresado del lado de acá, del yo, cuando acabaron por darse cuenta de que tenía razón, que Oliveira no podía reconciliarse hipócritamente con Buenos Aires y que ahora estaba mucho más lejos del país que cuando andaba por Europa. De la misma manera que no encontró en París este derecho de ciudad que tanto le envidiaba la maga. Horacio no consigue formar el pacto ciudadano con Buenos Aires a pesar de los paseos repetidos con sus amigos. No siente la ciudad como ellos, como poeta.
fracaso máximo del personaje cuyas pretensiones literarias se malogran en la propia percepción de la ciudad. Lo que a vos te ocurre es que no sos un poeta, decía Traveler. No sentís como nosotros a la ciudad con una enorme panza que oscila lentamente bajo el cielo, hasta tal punto que vemos finalmente a Horacio cerca de salir del ojo de la ciudad, de caer de la ventana, dejarse ir, paz, se acabó. ¿Se acabó? No creo. Aparece así que la escritura de París y Buenos Aires en Rayuela, construyéndose en un juego de oposiciones, reproduce la dualidad característica de la novela y determina las relaciones entre los personajes con el espacio urbano. Presenciamos la descripción de dos ciudades, dos lados y dos modos de ser y estar en la ciudad, con los otros o solo, dentro o fuera, en el centro o excentrado, partido en dos o comunidad, en medio del amor y de la creación o encerrado en una soledad que raya en la locura. Ahora bien, en ambas ciudades se presiente la frustración de Horacio, que nunca parece encontrar el puente que le permitirá reconciliar ambos lados, de modo que nos preguntamos, con el espíritu de la maga, si quizá Oliveira hubiera sido más feliz en el campo, en cualquiera de las Arcadias de bolsillo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.